Hola, comenzamos un nuevo vídeo explicativo del tema que estamos analizando en segundo de la ESO, el tema de la decadencia del imperio de los Austrias. Hoy vamos a ver un apartado importante. No es historia política, no es historia económica, sino que es una historia de las mentalidades, cómo piensa la gente de esa época y cómo ese tipo de pensamiento, ese tipo de mentalidad va a influir en cómo van a evolucionar los acontecimientos. Y esto es más importante de lo que en muchas ocasiones creemos, porque es muy habitual solo analizar la historia desde una perspectiva de lo que han hecho los reyes, de lo que han hecho los validos, de cuál era la situación económica, y se nos olvida que la forma de entender la realidad, la forma de entender la vida de una sociedad es claramente casi determinante de cuál va a ser su evolución. Y en este siglo XVII que estamos analizando, en la época de la decadencia del imperio de los Austrias, nos vamos a encontrar que lo que prima, lo que domina es lo que se conoce como una mentalidad rentista. ¿Qué significa esa mentalidad rentista? Pues que las personas de esa época no ven en el trabajo ni mucho menos la forma de promocionar, la forma de mejorar, la forma de prosperar, no solo económicamente, sino sobre todo en la sociedad, sino que se conformaban o trataban de alcanzar una cierta holgura, una cierta posición para a partir de ese momento vivir de las rentas, no con un ánimo de crecimiento y de prosperidad. Vamos a analizar mínimamente o brevemente, mejor dicho, este apartado mm, eh, adentrándonos en ese concepto de vivir de las rentas, cómo va a influir en las clases populares, y acabamos la explicación con una brevísima con un brevísimo repaso de cómo vivía, ¿no? En una diferencia, en una comparativa entre las clases más pudientes y las clases menos desarrolladas económicamente. Antes de nada, tenemos que recordar cuál era la pirámide de población que hemos, la estructura, mejor dicho, de la sociedad que hemos analizado prácticamente a lo largo de todo el curso de segundo de la ESO. Recordad que estamos en una sociedad muy desigual, en la que en la cúspide está el rey y hay dos grandes grupos, dos grandes estamentos en los que se divide la sociedad, el de los privilegiados y el de los no privilegiados. Y recordad que pertenecer al grupo, al estamento de los privilegiados, significaba no tener que pagar impuestos y poder optar a ocupar algunos de los principales cargos políticos y económicos de la sociedad. Y pertenecer al estamento no privilegiado significaba todo lo contrario, ser la clase social o los grupos que sostenían toda la estructura a través del pago de los impuestos. Dentro de los privilegiados, recordad la diferencia entre nobleza y clero, y dentro de los no privilegiados, pues los distintos grupos campesinos, artesanos y poco a poco la burguesía, que se va a ir convirtiendo en ese grupo social dentro del estamento de los no privilegiados, que va a ir enriqueciéndose y que va a optar paulatinamente a integrarse en el grupo de los privilegiados, y cuando no lo consiga, pues tratar de acabar con el sistema. Pero eso ya lo veremos en cuarto de la ESO, con el estallido de la Revolución Francesa. Vamos a ver muy brevemente este concepto de vivir de la renta. Y lo que está en negrita en la imagen de la pantalla es lo fundamental. Para la gente de esta época, y sobre todo los que tenían poder, se veía como algo deshonroso, y esa es la palabra, algo indigno, tener que ganarse la vida con un trabajo manual. Este es el elemento que hace que la sociedad de la época, incluso los que tuvieran una situación económica muy desahogada, no se plantearan la necesidad o la posibilidad de incrementar su patrimonio a través de una actividad productiva, sino que exclusivamente se dedicaban a, entendedme bien, a vivir la vida, a vivir de las rentas sin plantearse una mejora o una prosperidad. ¿Y de qué vivía la alta nobleza? Pues vivía de las propiedades que habían ido adquiriendo a lo largo de generaciones. Básicamente nos vamos a encontrar con propiedades rústicas, con grandes latifundios que se remontan en muchos casos en las grandes nobiliarias al proceso de la propia conquista por parte de los reinos cristianos de los territorios musulmanes, que hemos visto en temas anteriores, como por la compra de casas urbanas que van a alquilar, que van a arrendar, y a través de ese patrimonio van a poder vivir de las rentas. Para que entendamos de una mejor manera cuál era esta mentalidad o cuál era esta
forma de vida, podemos, como hemos hecho muchas otras veces, recurrir a fuentes primarias, es decir, a las fuentes de la propia época que analizan o que comentan algunos aspectos de cómo era la vida de ese momento. Y hay un texto de la baronesa Dalnois, en un viaje que hace a España en el año 1679, a finales del periodo que estamos estudiando, en el que habla de cómo era la vida de la nobleza y que la ociosidad era prácticamente su forma de vida. No trabajaban, se dedicaban pues a vivir de las rentas. El texto es demoledor. Decía la baronesa Dalnois, no les enseñan ni las matemáticas, ni la esgrima, ni la equitación. Los jóvenes nobles, se refiere, pasan el tiempo que debían emplear en instruirse en lamentable ociosidad, paseando. A pesar de esto, dice la baronesa, estos nobles están persuadidos de que no hay gentes en el mundo más dignas que ellos de la pública admiración. Y lo más triste es que los hombres de esta clase se creen personajes y no admiten consejos de nadie. El discurso no puede ser más clarificador de cuál es la mentalidad de lo que significaba vivir de las rentas, es la ociosidad en esencia. Hemos dicho que dentro de la nobleza hay distintos escalafones, por supuesto la alta nobleza puede permitirse este tipo de vida, pero hay otros sectores de la nobleza privilegiados porque su situación económica no era ni mucho menos bollante, todo lo contrario. Vamos a encontrarnos con esa baja nobleza de la que había casi medio millón de personas en la España del siglo XVII, que son conocidos como los hidalgos. Y estos hidalgos también tienen la misma mentalidad rentista, no querían trabajar. Pero al poseer, como dice en el texto, escasa fortuna, muchos de ellos se encontraban prácticamente en el umbral de la pobreza, casi en una situación económica equiparable a la de los miembros del estamento no privilegiado. Así que la única posibilidad de estos hidalgos va a ser encontrar una vía que les garantizara pues, el mantenimiento de esta forma de vida ociosa, y eso va a ser a través de la consecución de algún cargo público, pero muchos de ellos se van a ver obligados a servir en el ejército y van a ser buena parte de los protagonistas, como hemos visto también en apartados anteriores, de esos emigrantes a América buscando pues esta promoción social. El otro gran sector, el otro gran grupo del estamento privilegiado, no olvidemos, es el clero. En la España del siglo XVII es un grupo muy numeroso. Se plantea en algunos recuentos de la existencia de casi 200.000 religiosos, tanto de clero regular como de clero secular, y por supuesto hay también diferencias entre la situación del alto clero y del bajo clero. El último grupo, que no pertenece al estamento privilegiado, pero que sí ha alcanzado una situación económica de bastante holgura, incluso de protagonismo, va a ser la burguesía enriquecida en los reinos hispánicos, una burguesía ligada al comercio con las Indias fundamentalmente. Y incluso en este grupo se va a asentar también ese planteamiento de vivir de la renta. Abandonan o quieren abandonar esa actividad económica que les ha hecho prosperar económicamente y tratan de asimilarse, tratan de vivir según los patrones, según la mentalidad propia de los grupos dirigentes. Así que la propia burguesía va a tratar de conseguir títulos nobiliarios para no tener que trabajar. Van a comprar tierras o casas precisamente para poder vivir también de las rentas, porque en el fondo consideran indigno, consideran poco digno la actividad manual, el trabajo manual para sus propias personas. Por supuesto, los grandes damnificados, los grandes perjudicados son las clases populares, en los que también va a calar ese mensaje de vivir de las rentas. Se va a extender de manera mayoritaria la creencia de que a través del trabajo y a través del esfuerzo no se podía prosperar, así que mucha de la población de los reinos hispánicos de esta época se van a abandonar a vivir de la mendicidad también, porque no hay una salida, por supuesto, ni en el campo, ni en la artesanía, ni en muchas ocasiones tampoco en el comercio, por las circunstancias que hemos visto en explicaciones de vídeos anteriores, y se van a abandonar a la mendicidad. Se va a hablar de que casi 1 millón de personas se encontraban en esta situación en el siglo XVII, y el millón de personas tenemos que ponerlo en situación. La población de Castilla en 1600, lo vimos también en vídeos anteriores, rondaba los 8 millones. De los 8 millones, 1 millón de personas vivían de la mendicidad. Eso es como si de la aproximadamente población española que hay en la actualidad, de los 46, 47 millones de españoles,
casi 6 millones de españoles vivieran de la mendicidad. Es para que entendamos el volumen que significaba este grupo social. Los que no se dedicaban a la mendicidad dentro de las clases populares, pues se dedicaban evidentemente al trabajo en el campo, al trabajo en la artesanía y en el comercio. Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, tanto la situación en el campo como la situación en la artesanía y en el comercio a lo largo del siglo XVII va generando una profundísima crisis que va a contribuir también a la crisis política. Esta situación de los grupos sociales va a hacer que muchísima gente viva, como no puede ser de otra forma, en la marginalidad, vagabundos, mendigos, y va a aparecer algo que también habéis estudiado en literatura, como es la presencia de los pícaros, de esos niños, de esos jóvenes que tratan de sobrevivir en este panorama económico y social tan malo, tan negativo, pues tratando de rozando siempre la delincuencia, rozando el engaño, rozando esa búsqueda, ¿no? El buscarse la vida tan propio de la época del momento. El contraste, por supuesto, entre las formas de vida de los estamentos privilegiados y los no privilegiados se notaba pues en todo, pero sí tenemos que hacer un recordatorio, por supuesto, incluso los miembros de los grupos más pudientes vivían con situaciones que nosotros a día de hoy consideraríamos pues casi insoportables, ¿no? Las viviendas no tenían agua corriente, no tenían servicios sanitarios, no existía por supuesto la luz eléctrica, se iluminaban con candiles, con velas. La dieta era muy diferente entre los grupos privilegiados y no privilegiados y se mantuvo pues bastante similar a la de siglos anteriores, salvo con que gracias al descubrimiento de América pues van a incorporarse productos básicos para la dieta de los españoles a partir de ese momento, elementos como el maíz, nos vamos a encontrar los tomates, patatas, pimientos. También se va a introducir el cacao, el azúcar de caña, la fabricación de chocolate. Todos estos elementos se van a añadir a la dieta, principalmente no lo vamos a encontrar en la dieta de los estamentos privilegiados por esa situación que ya hemos dicho de los grupos desfavorecidos. Las formas de vida, las viviendas van a ser muy diferentes, por supuesto. La de la alta nobleza va a seguir viviendo en sus palacios urbanos y la gente acomodada pues, va a vivir en este tipo de casas de piedra, de ladrillo, con grandes fachadas y en los que había muchísimas rejas, ¿no? en la ventana, esa forja tan característica de las casas del siglo XVII. Esta era la distribución habitual de ese tipo de viviendas. Las casas de los grupos populares eran muchísimo más humildes, muchísimo más modestas, solían contar nada más que con una dependencia y en algunas ocasiones, solo excepcionalmente, se podía encontrar alguna pequeñita habitación donde dormir. Como conclusión, y quiero remarcar la importancia que tiene esta mentalidad de vivir de las rentas en el siglo XVII, porque va a hacer que la crisis política que hemos estudiado con la pérdida de la hegemonía de los Austrias en Europa y la paulatina disminución de la llegada de metales preciosos de las minas americanas va a asumir al país en una profundísima crisis de la que no va a salir no solo por circunstancias políticas y económicas, sino desgraciadamente por esta mentalidad imperante que veía en el trabajo la única forma de prosperar de las clases humildes, pues al considerarlo tan negativamente va a condenar al mantenimiento y sobre todo a que se alargue, a que se prolongue esta situación de crisis durante mucho más tiempo del que en otros países se va a mantener.